Las campanas del atardecer resuenan a través de todo el valle, y su eco se desliza sobre muros de piedra que llevan siglos en pie. Dentro del convento, las velas titilan frente a antiguos frescos de santos y mártires que observan en silencio. El aire está denso de incienso y de oraciones murmuradas en latín, plegarias que se han repetido aquí cada tarde sin excepción durante generaciones enteras. Sin embargo, esta noche, algo se siente distinto. Las manos de la hermana María tiemblan ligeramente mientras prende las velas del altar. Ha oído los informes. Todos los han oído. Las fuerzas otomanas avanzan por el valle, tomando pueblo tras pueblo y fortaleza tras fortaleza. Las enormes murallas de Constantinopla cayeron hace 2 años, y ahora nada se interpone entre los ejércitos del sultán y estos remotos conventos de montaña donde mujeres cristianas han buscado refugio del mundo. Observa a las monjas más jóvenes, con los rostros pálidos bajo la luz vacilante de las velas. Algunas apenas tienen 16 años. No han conocido otra cosa que estos pasillos de piedra, estas oraciones al amanecer, esta vida de devoción y silencio. Y ahora, afuera, en algún punto de la oscuridad más allá de los muros del monasterio, la historia avanza hacia ellas. Estamos en los Balcanes de mediados del siglo XV, un territorio suspendido entre 2 mundos. Durante siglos, los reinos cristianos dominaron estas tierras, y monasterios como este fueron centros de aprendizaje, fe y protección. Pero el Imperio Otomano se empuja hacia el oeste con una fuerza imposible de detener, y el viejo orden comienza a quebrarse, algo que las monjas sienten incluso desde lejos. Aún no es el retumbar de cascos ni el estallido de armas de asedio, sino algo más sutil y más inquietante. El sonido del vacío donde antes había aldeas, la falta de campanas de iglesia en los valles vecinos. Llegan refugiados a las puertas del convento con relatos que apenas logran pronunciar en voz alta. ¿Qué las espera en la oscuridad? ¿Qué ocurre cuando un imperio forjado en la conquista alcanza estos muros sagrados? En el dormitorio, tras las oraciones vespertinas, las hermanas más jóvenes se agrupan en torno a las monjas mayores, desesperadas por hallar consuelo. Pero, ¿qué consuelo puede ofrecerse cuando las mayores han escuchado las mismas historias, las mismas advertencias susurradas que viajan de convento en convento por las tierras cristianas? La hermana Magdalena, llegada de un monasterio serbio antes de su caída, habla con una voz apenas audible y les cuenta lo que presenció. Cuenta aquello de lo que logró huir. El ejército otomano no se limita a conquistar, transforma. Hay un sistema, explica, algo que el imperio llama devşirme, el impuesto de sangre. Niños cristianos son tomados de las aldeas sometidas, separados de sus familias, convertidos al Islam y entrenados para servir como soldados de élite del sultán. Los genízaros, guerreros que una vez se arrodillaron en iglesias y que ahora sirven al mismo imperio que arrasó sus hogares. Pero los niños no son los únicos que desaparecen. Las mujeres también se esfuman, tal vez no por una política formal, sino por el caos inevitable que sigue a toda conquista. En la bruma de la guerra, tras los asedios, cuando las ciudades caen y las aldeas arden, es entonces cuando las normas se rompen. Es entonces cuando los soldados imponen sus propias reglas, y las mujeres en conventos, aisladas y sin protección, resultan especialmente vulnerables. Las monjas han oído los relatos: conversiones forzadas, esclavitud, mujeres arrancadas de la oración y empujadas a harenes o vendidas en mercados. Algunas son tomadas como esposas por comandantes locales, otras simplemente desaparecen. Destinos desconocidos, nombres borrados de la memoria. La hermana Ana
que llegó el mes pasado desde un convento croata, relata lo sucedido en un monasterio cercano a la costa. Cuando arribaron las fuerzas otomanas, la Madre Superiora reunió a todas las monjas en la capilla. Tenían una elección, les dijo: someterse a lo que el destino les tuviera preparado o escoger el martirio. 16 mujeres eligieron morir. Se encerraron en la capilla y le prendieron fuego antes de enfrentar lo que pudiera llegar con el amanecer. La historia queda flotando en el aire como el humo. ¿Fue valentía o desesperación? ¿Fe o terror? Otra monja comparte lo que oyó de una hermana griega, una historia distinta con un desenlace diferente. Cuando los otomanos llegaron a su monasterio, no atacaron en absoluto. El comandante musulmán local, siguiendo la ley islámica sobre la gente del libro, colocó guardias para proteger el convento. Se permitió a las monjas continuar con su culto, intactas, aunque debieron pagar un impuesto especial y aceptar ciertas limitaciones en las expresiones públicas de fe. Entonces, ¿cuál historia es la verdadera? La respuesta resulta aterradora. Ambas. Eso es lo que las mantiene despiertas por la noche. No saber. La incertidumbre se convierte en una forma de tortura en sí misma. ¿Encontrarán a un comandante que respete las leyes del sultán destinadas a proteger a las minorías religiosas? ¿O se toparán con soldados que entienden la conquista como permiso para saquear? En la oscuridad del dormitorio, la joven hermana Elena formula la pregunta que todas guardan en silencio. ¿Qué debemos hacer si vienen? Nadie responde. No existe una respuesta sencilla. Ocultar los objetos sagrados, escapar hacia las montañas, vestirse como campesinas para pasar desapercibidas. Cada alternativa implica riesgos distintos y exige concesiones morales propias. Al final es la monja de mayor edad, la madre Teodora, quien rompe el silencio. Su tono es firme, aunque lo que dice no logra aliviar a nadie. Rezamos, esperamos, y recordamos que nuestra fe no depende de estas paredes, ni de la ropa que vestimos. Vive dentro de nosotras, en un lugar al que ningún imperio puede llegar. Sin embargo, mientras pronuncia esas palabras, todas perciben la duda que queda flotando sin ser dicha. ¿Es realmente así? ¿Puede la fe resistir cualquier prueba? ¿O existen horrores capaces de quebrar incluso al espíritu más fuerte? Las llamas de las velas parecen encogerse. La noche avanza, y más allá de los muros, el mañana se acerca con cada hora que pasa. Para comprender el miedo de estas mujeres, es necesario entender la fuerza que se estaba moviendo en su dirección. El Imperio Otomano no era únicamente un ejército en marcha, era una estructura enorme y sofisticada, sostenida por leyes, burocracias y autoridades religiosas. Un sistema diseñado para gobernar un dominio multiétnico y multirreligioso que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Viena. En su núcleo existía una contradicción. Podía mostrar una tolerancia notable y, al mismo tiempo, una crueldad absoluta. Todo dependía del lugar y de quien ejerciera el poder. La política oficial otomana, basada en la ley islámica, reconocía a cristianos y judíos como dhimmi, la gente del libro. Se les permitía conservar su fe, mantener iglesias y monasterios y administrar sus comunidades mediante el sistema del millet. Pagaban impuestos más elevados y estaban sujetos a ciertas limitaciones legales. Es cierto. Pero, en teoría, gozaban de protección. El verdadero problema residía en la distancia entre los decretos firmados en Estambul y lo que ocurría realmente en las zonas recién conquistadas. Cuando una ciudad es sitiada, cuando, tras meses de combate, los soldados atraviesan las puertas, cuando la sangre aún está caliente y la victoria es reciente. En esos momentos,
Las normas comienzan a desdibujarse. La política escrita choca con el comportamiento humano. Y el ser humano no siempre obedece la ley. El sistema de Debsirme reflejaba con claridad esa tensión. Desde un punto de vista administrativo, estaba cuidadosamente organizado. Cada ciertos años, funcionarios imperiales recorrían las aldeas cristianas de los Balcanes. Elegían niños de entre 8 y 18 años, por lo general los más fuertes, los más brillantes, los que parecían tener mayor potencial. Luego eran enviados a Estambul. Allí eran convertidos al Islam, educados y entrenados. Algunos terminaban como genízaros, la infantería de élite del imperio. Otros ingresaban en la administración del palacio y ascendían hasta ocupar cargos de enorme poder. Varios grandes visires, los principales ministros del sultán, habían sido niños tomados mediante el Debsirme en aldeas cristianas. Desde la visión otomana, se trataba de una oportunidad. Un muchacho campesino de Serbia podía convertirse en uno de los hombres más influyentes del imperio. Desde la perspectiva cristiana, era una tragedia. Hijos arrancados de los brazos de sus madres, identidades eliminadas, almas que según la Iglesia quedaban condenadas. Y aunque el Debsirme se aplicaba oficialmente solo a los niños, su existencia revelaba una verdad más amplia. El imperio tenía la capacidad de apropiarse de lo que quisiera. Cuando Belgrado cayó en 1521, los testigos dejaron constancia de lo que siguió. Algunas instituciones cristianas recibieron protección, tal como exigía la ley otomana. Otras fueron saqueadas. Algunos clérigos murieron, otros fueron perdonados. No hubo un único relato porque no existía una política única aplicada de forma consistente. Todo dependía del comandante concreto, de la situación particular y del estado de ánimo del momento. Cuando Rodas cayó ante Solimán el Magnífico en 1522, tras un asedio devastador, el sultán concedió a los caballeros hospitalarios un salvoconducto. Les permitió marcharse con armas y honor intactos, un gesto de clemencia victoriosa, ampliamente registrado y celebrado. Pero, ¿qué ocurrió con los cristianos ortodoxos de Rodas? ¿Con las mujeres y los niños? Sus experiencias rara vez quedaron recogidas en las grandes crónicas. Si aparecieron, fue como notas marginales. Esta era la fuerza que avanzaba hacia los conventos. No una historia simple de verdugos y víctimas, sino algo mucho más complejo, y precisamente por eso, más aterrador. Un imperio capaz de mostrarse civilizado en un instante y brutal al siguiente. Un sistema con normas que podían respetarse o ignorarse según quien tuviera el mando. Las monjas no tenían forma de saber qué rostro del imperio llamaría a sus puertas. Y quizá lo más inquietante de todo era que ni siquiera los propios soldados sabían en qué versión de sí mismos se convertirían una vez abiertas las puertas y comenzada la conquista. Cuando la mañana llegó al convento de Santa Clara, en Albania, en la primavera de 1506, las monjas oyeron el sonido que llevaban tiempo temiendo. Caballos, muchos de ellos, y voces de hombres hablando en turco otomano. La hermana Eufemia, cuyo testimonio sobrevivió en una carta sacada de contrabando hacia Roma, describió lo que ocurrió después. La abadesa, una mujer que rondaba los 60 años y que había guiado el convento durante 3 décadas, avanzó sola hasta la entrada. No intentó ocultarse, tampoco pensó en escapar. Se limitó a abrir la puerta y permaneció allí, frente al comandante otomano. El intercambio fue corto. Él quiso saber quiénes eran. Ella respondió que eran mujeres consagradas a Dios, dedicadas a la oración y al servicio. Él preguntó si poseían armas. Ella lo condujo a la capilla, donde solo había cruces e iconos.
Luego preguntó si pagarían la jizya, el tributo exigido a los no musulmanes. Ella aceptó, aun sabiendo que los recursos del convento eran limitados. Entonces el comandante ordenó colocar 2 guardias en la entrada, no para vigilar a las monjas, sino para impedir que los soldados entraran. «Están bajo la protección del sultán», les dijo. «Continúen con sus rezos». Y, de forma casi increíble, así fue. El convento de Santa Clara siguió existiendo otros 200 años bajo dominio otomano. Sus monjas rezaban en latín mientras, desde el valle inferior, la llamada a la oración sonaba desde una mezquita recién construida. Pero a apenas 50 kilómetros de allí, el destino fue muy distinto. El monasterio de la Santa Madre, más pequeño y aislado, no corrió la misma suerte. Cuando llegaron las tropas otomanas, encontraron las puertas reforzadas y cerradas. Dentro, las monjas ya habían decidido. No abrirían. No discutirían condiciones. Habían oído demasiados relatos sobre lo que podía ocurrir. Lo que vino después fue rápido y violento. Las puertas cedieron. La mayoría de las monjas fueron capturadas. Algunas terminaron vendidas, otras obligadas a casarse con funcionarios locales, y el rastro de sus vidas se perdió con el tiempo. 3 de las monjas mayores murieron intentando proteger a las más jóvenes. El monasterio fue saqueado y luego abandonado. 2 relatos, 2 conventos, 2 desenlaces opuestos, separados por menos de un día de camino. Esta era la realidad que se diluye cuando la historia se cuenta de forma simplificada. No existía una política otomana única hacia las monjas cristianas. Existían el desorden, las circunstancias y las decisiones tomadas por hombres concretos en medio de la confusión de la conquista. En Grecia, una monja conocida como la hermana Anastasia pasó 15 años cautiva tras el saqueo de su monasterio. Con el tiempo, fue liberada por un acaudalado comerciante cristiano y regresó a la vida religiosa. Pasó sus últimos años copiando manuscritos, un gesto silencioso de resistencia que preservaba la cultura amenazada por la conquista. En Serbia, una comunidad entera huyó a las montañas antes de la llegada otomana, viviendo en cuevas durante 3 años. Finalmente aceptaron el dominio imperial y regresaron a su monasterio. Lo hallaron intacto, aunque había sido usado como establo. Lo limpiaron, lo consagraron de nuevo y retomaron sus oraciones. El gobernador otomano local, quizá impresionado por su perseverancia, decidió no molestarlas. En Bosnia, las monjas de un monasterio disuelto optaron por no luchar ni huir. Se quitaron los hábitos, se dispersaron por las aldeas y continuaron practicando su fe en secreto. Algunas se casaron, otras trabajaron como sirvientas. Todas mantuvieron viva su religión como pudieron, transmitiéndola a sus hijas en voz baja. No fueron gestas heroicas ni martirios legendarios. Fueron relatos de supervivencia, caóticos, complejos y profundamente humanos. Los libros de historia recuerdan asedios y sultanes, batallas y tratados. Rara vez mencionan a la hermana María, a la hermana Eufemia o a la hermana Anastasia. No conservan los nombres de quienes murieron defendiendo a las más jóvenes, ni de las que sobrevivieron cargando con la vergüenza de conversiones forzadas, ni de aquellas que resistieron en silencio, año tras año, sosteniendo su fe dentro de un imperio que, en el mejor de los casos, las consideraba extranjeras toleradas. Su temor no era imaginado, su coraje tampoco lo era, y las decisiones que tomaron, fueran cuales fueran, nacieron de situaciones que ninguna eligió, dentro de un mundo que estaba siendo transformado por fuerzas completamente fuera de su alcance. Han transcurrido siglos desde aquellas noches de terror en las que monjas cristianas aguardaban en silencio, tratando de adivinar
qué traería la luz del día. El Imperio Otomano ya no existe. Los Balcanes han cambiado de forma una y otra vez. El tiempo siguió su curso. Sin embargo, si hoy visitas algunos de esos antiguos conventos que lograron perdurar, todavía es posible percibir el peso de aquellos instantes. En sus muros de piedra se distinguen las huellas de frescos medievales, cubiertos durante el dominio otomano, ocultos bajo capas de yeso, preservados durante siglos hasta volver a salir a la luz. En los archivos sobreviven cartas escritas a escondidas, sacadas clandestinamente por monjas que necesitaban contar lo que vivían a un mundo que no quería oír. En los cementerios, las lápidas recuerdan a mujeres cuyos nombres fueron borrados por la historia, aunque su fe permaneció intacta. Estas historias importan, no porque sean excepcionales, trágicamente no lo son. Minorías religiosas atrapadas en el avance de los imperios, mujeres expuestas a la violencia de la conquista, comunidades forzadas a escoger entre creer y sobrevivir. Estos patrones se repiten una y otra vez, en distintas épocas, culturas y continentes. Importan porque nos recuerdan que la historia no está hecha solo de imperios y ejércitos. Está hecha de personas, de gente común enfrentada a circunstancias extraordinarias. Personas que sintieron miedo, que demostraron valentía, que fueron profundamente humanas. Las monjas que eligieron el martirio encarnaron una forma de coraje, pero también lo hicieron quienes lograron seguir con vida. Aquellas que negociaron, que se adaptaron, que buscaron maneras de sostener su fe incluso en los entornos más hostiles. A veces, sobrevivir es una forma de resistencia en sí misma. Nos gusta pensar que, en situaciones así, actuaríamos con valentía, que priorizaríamos los principios sobre la vida, la fe sobre cualquier concesión. Pero estas mujeres nos muestran que esas decisiones nunca son sencillas, que el valor adopta muchas formas y que, en ocasiones, vivir resulta más difícil que morir. Tal vez la lección más importante sea la de recordar y honrar las voces silenciadas, en especial las de mujeres cuyas historias casi nunca quedaron registradas. Resistir la tentación de reducir el pasado a relatos simples de héroes y villanos, cuando la realidad siempre fue más compleja, más dolorosa y más humana. Hoy, en algún lugar del mundo, aún hay personas esperando en la oscuridad, preguntándose qué traerá el amanecer. Todavía existen minorías religiosas que no saben si serán protegidas o perseguidas. Todavía hay mujeres expuestas a fuerzas que no controlan. La historia no se repite, pero resuena. Y si aprendemos a escuchar esas voces del pasado, a la hermana María encendiendo sus velas, a la madre Teodora ofreciendo el consuelo que podía, a la hermana Eufemia dejando constancia de lo vivido, quizá podamos imaginar un mundo distinto, un mundo donde nadie tenga que enfrentar elecciones tan imposibles, donde la fe no exija tanto valor solo para mantenerse viva, un mundo donde la noche sea solo noche y la mañana simplemente mañana, sin miedo aguardando en la oscuridad.